¿Qué pasó el Viernes Santo? El Viernes Santo parecía realmente algo tremendo para los apóstoles. Se fueron, se escondieron. La única que guardó la fe en la promesa, en palabra del Señor, fue su Madre Santísima. Él había dicho que iba a ser crucificado, que iba a ser rechazado, menospreciado, flagelado, pero también había dicho resucitar el tercer día. Y los apóstoles se olvidaron, pero los fariseos no. Los fariseos que lo habían hecho crucificar, obligando en cierto modo a Pilatos, viene el sábado, sábado santo, sábado de Pascua judía de su tiempo, quebrantando la ley, fueron pedir a Pilatos: Señor, nos acordamos que aquel impostor, siguen persiguiendo, menospreciando a nuestro Señor, dijo que voy a resucitar el tercer día. Claro que no, pero por precaución, autorice poner guardias en el sepulcro. Y Pilatos les jugó una buena jugada. Dijo, estaba harto de ellos, harto, porque sabía que todo eso fue una comedia, una injusticia. Era su odio, de hecho, que su odio tremendo que persiguió a su Señor, aún incluso muerto. Dijo, tienen guardias, lo autorizo, vayan, pónganse en la tumba, hagan como quieran. Todo autorizado. Entonces van corriendo estos viejitos llenos de envidia, de verdad, toman los soldados, van a sellar la tumba, ponen el sello en la tumba, ponen las guardias alrededor. ¿Y qué va a pasar? Bien, Nuestro Señor hace una jugada también. Los primeros testigos de la resurrección van a ser los mismos soldados, guardias, que quedaron como muertos, dice San Mateo capítulo 28. Los guardias dice quedaron como muertos, y bien van a correr después a anunciar a los fariseos que resucitó. ¿Y qué van a hacer esos pobrecitos? En lugar de decir, disculpe, nos equivocamos, fue un error nuestro, perdón Señor, vamos a remediar lo que hicimos, bien no. Van a seguir con su maldad y van a corromper a los soldados diciendo, digan que estábamos dormidos, sus discípulos vinieron a robar su cuerpo. Si Pilatos logra saber algo, no te preocupes, pagamos una buena suma de dinero, eso no nos falta, y así será la cosa, no te preocupes. Entonces esos pobres soldados van a aceptar lo ofrecido y van a echar esta mentira que mientras que estaban dormidos vino los apóstoles robar. Santo Agustín, explicando esto, dice, si un apóstol se dejó engañar por la avaricia, ahora imagínense unos pobres soldados, lo mismo. Pero también se burla de ellos diciendo, ustedes están dormidos, me dan testigos que duermen. Un testigo que duerme no ha visto nada. Si dormían, no han visto nada. Y si no dormían, ¿por qué no impidieron? ¿Para qué estaban ahí si no guardias? Bien. Entonces, mientras que pasa esto, las santas mujeres, entre ellos la Magdalena, van para completar lo que será la sepultura del antiguo rito del Antiguo Testamento, y estaban preocupadas quién va a rodar la losa, porque era pesada. Para bajarla era inclinada así, pero subirla es mucho más problema. Y bien, ¿no? Dice, hubo un terremoto y un ángel bajó del cielo, la rodó, y ellos quedan como tan espantadas. ¿Y de qué pasa? Digo, no, ustedes no tengan miedo, sabemos que ustedes del lado bueno, vayan a decir a sus hermanos que va a esperarlos en Galilea. Esto pasó en las primeras horas del primer día de la semana, y que es el domingo. De ahí los cristianos pasamos del sábado al domingo, día del Señor. Alguna pequeña paréntesis, hay una secta sabadista, adventista, porque nos el día del Señor, el día del Señor es domingo. De hecho, domingo es el día del Señor. Dominus, 10 de domingo, el día del Señor. Para esto el Señor, y Dios puede, siempre queda un día de reposo, pero pasamos del sábado al domingo. ¿Cuál es tu problema? Estamos en nueva alianza, nuevo pacto, ¿sí o no? Sí, entonces, bien. Entonces nuestro Señor, ¿qué va a hacer durante esta resurrección? El Evangelio no lo dice, y dice que todo no está escrito. Por lo tanto, hay santos como San Ambrosio, San Ignacio de Loyola, etcétera, que dicen, la primera que vio el Señor resucitado fue la Virgen María. ¿Por qué? Y porque la pobre, valiente, extraordinaria
varonil Virgen María fue la que más sufrió al ver a su hijo tan sufrir. Una madre tan santa, tan pura, inmaculada, que ve a su hijo benefactor de la humanidad excomulgado, calumniado, condenado, clavado en la cruz, claro que sufre. Bien, dicen los santos, sí, ella apareció, nuestro Señor aparece a su madre en primer lugar y después a los demás, demás apariciones que conocemos. Después, ahí con la Virgen, nuestro Señor, fíjense el papel de consolador. Ahí imagínense la Virgen Madre tomándose una a otra. Cuántas lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de alegría, tuvieron. ¿Qué va a pasar después? El Evangelio dice que apareció a varias personas. Apareció a Cleofás y otro discípulo. Cleofás, de hecho, casado con una tía de Jesús, vamos a decir, del lado de San José. Va a aparecer a Cleofás, a otro discípulo. Se presenta a ellos, pero se presenta de una manera que no lo conocen, porque los cuerpos gloriosos ya no están sometidos a las leyes físicas y estaban hablando fuerte, iban a una aldea Emaús cerca de Jerusalén y se acerca nuestro Señor y dice, ¿y de qué están hablando? Lo miran como asombrados. Oye, usted es el único extranjero que no sabe nada de lo que pasó esos días. Era la noticia por excelencia, toda Jerusalén, toda Judea, ¿no? Y nuestro Señor hace un poco el ignorante de qué pasó, le explica lo de Jesús Nazaret, etcétera, y él va a explicarles las escrituras, los salmos, las profecías. ¿Acaso el Mesías Cristo no tiene que haber sufrido para entrar en su gloria? Le explica todo esto. Y cuando llegan a Emaús, él hace imán de seguir su camino y no espere, por favor, quédese, ya es tarde, quede con nosotros, le ponga de comer, al bendecir el pan de bien desaparece nuestro Señor. Y estos discípulos esta vez, bien, no tienen pies, tienen alas prácticamente, van corriendo a Jerusalén a anunciar a los apóstoles. Este mismo día, puertas y ventanas cerradas, y bien aparece a los apóstoles, que la Virgen había juntado, de hecho, porque cada estaba escondido en un lugar. Bien aparecen los apóstoles, tienen miedo, no tengo miedo, soy yo, denme de comer. ¿Y por qué pide de comer? Para mostrar que es él mismo, con su propio cuerpo, que les doy y no está en su imaginación, como dicen los modernistas nacionalistas sin fe, perdidos, que corrompen la escritura, sino come en su presencia. Y después de comer en su presencia, que hermanos, hace algo extraordinario. ¿Sabe qué hace? El bien da poder a los apóstoles de aplicar su sangre redentora a las almas mediante el sacramento de la resurrección espiritual de las almas, que es la confesión. Recibe el Espíritu Santo, dice. Eso lo dice día de Pascua. Apenas resucitado, recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados serán perdonados. Y a quienes quedan retenidos. No es azar. Nuestro Señor, triunfador del pecado, de la muerte, del infierno, da a los apóstoles el poder de resucitar las almas muertas por el pecado mortal. Después aparece, olvidé decirlo, apareció a la Magdalena, bajo forma del hortalero, apareció a Pedro, San Pablo dice que apareció a 500 hermanos de un golpe, 500 discípulos. Y aquí los protestantes se ponen en grande dificultad, porque si pretenden que cada vez que dice hermanos son hermanos carnales de Jesús, no creo que la María tuvo 500 hijos. Entonces, que dejan de jugar con la Biblia, que no sean tontos. Hermano significa pariente cercano, etcétera, etcétera, en la Biblia. Entonces, en resumen, nuestro Señor va a quedar 40 días en la tierra hasta el jueves de Ascensión. Completa la formación de los apóstoles. ¿Qué hizo en ese tiempo? Bien, completó la formación de los apóstoles. Todo no está escrito, lo sabemos. San Juan dice, todo no está escrito. Y restablece San Pedro en su primacía, fíjese. Cuando aparece el lago, están pescando, se da de conocer, y después de comer con ellos, dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Qué le dice? Pastorea mis ovejas, mis corderos. 3 veces le pregunta para reparar las 3 negaciones. Queridos hermanos, si el Viernes Santo
Judas Iscariote, el traidor Judas, hubiera hecho igual que San Pedro, porque San Pedro lloró, se arrepintió, hizo un acto de contrición perfecta y fue llorando decir a la Virgen su fechoría. Madre, no sé cómo me presento ante ti, pero sí, tuve ese problema y fue perdonado. Y bien los santos dicen, si Judas Iscariote el Viernes Santo hubiera hecho lo mismo, hubiera tenido confianza en el perdón, hubiera ido a ver a la Virgen para pedir perdón, ella hubiera pedido a Jesús, y sería perdonado, hubiera quedado apóstol y santo, pero no, desesperó Judas por tener vicio. Pedro había resbalado nada más, una debilidad de momento, mientras que el tremendo Judas era una hipócrita de primera, tenía el vicio del robo, de la avaricia, de la hipocresía, y tantos pecados acumulados no le ayudaron a recapacitar. Entonces dije San Pedro, Cristo va a quedar 40 días, termina la formación de los apóstoles y finalmente les da el poder de ir en todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto ha dicho. Que los hermanos los apóstoles fueron a predicar, enseñar, bautizar. Claro, esperaron primero el Espíritu Santo que vino sobre ellos para renovarlos totalmente de estos cobardes, envidiosos, frágiles hombres, hacer unos leones sin ningún temor a nadie, y todos murieron mártires de Cristo, menos San Juan apóstol. Y a quienes confiaron la misión que Jesús le había confiado, le la confiaron a sus primeros sucesores, que llamamos obispos y presbíteros, obispos y sacerdotes. El obispo de Roma llamamos papa porque años era padre, sucesor de San Pedro, padre de todos los cristianos. Y estos, el siguiente, hace 20 siglos. Que hermanos, después de 21 siglos, lo digo con tristeza y pena, lo que hizo Cristo es en peligro. Nunca desaparecerá, siempre quedará algo, pero grandes y largos sectores del mundo cristianizado, reconquistado sobre el demonio, que bien van a perderse y se pierden. Son enemigos de Cristo todos los que rechazan la fe cristiana auténtica. Son enemigos de Cristo todas las sectas protestantes sin ninguna excepción. Cuidado, hermanos, bonita palabra, es falso. Son herejes. No hablo de las personas pobrecitas engañadas, hablo de los fundadores. No es el evangelio correcto. No aplica la sangre de Cristo, es mentira. La sangre de Cristo hoy nos purifica en la iglesia mediante los 7 sacramentos. De punto. El que no tiene sacramentos no tiene sangre de Cristo. Aunque digan la sangre de Cristo son palabras vacías. Nadie puede dar el Espíritu Santo de Cristo si no es sacerdote o obispo. Punto. Que quede claro esto. Y hoy, por gracia, los traidores infiltrados en la Iglesia Católica, con ideología falsa, todas las cosas ocultas penetradas en la Iglesia, infiltradas, o gente racionalista que no tiene fe, y bien, no les importa esto. Es mentira. Es engañar a esta pobre gente. Tenemos que decir la verdad a las sectas, a los protestantes, a los no cristianos, que Cristo es único camino que lleva al Padre. Punto. Soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Que quede claro. Y Cristo no tiene otra iglesia que la iglesia una santa católica apostólica. Por eso, hermanos, les suplico que nadie de ustedes, por las situaciones actuales de la crisis en la iglesia, escándalos de papas o sacerdotes, obispos, que nadie abandone la iglesia católica. No sean tontos. Hoy escuchaba en España hay problemas. Dejan la católica, vayan a la ortodoxa, decía un pobre de ahí. No, señor, estás equivocado, no sea tonto. La iglesia es nuestra. Somos la iglesia católica, miembros de esta iglesia, hijos de iglesia. Tenemos que defender la doctrina sana católica y punto. Si hay autoridades en la iglesia, por desgracia, que hacen mal, que utilizan el poder para destruir, ahí de ellos como Anás y Caifás. Dios les pida cuenta. De hecho, Dios maldijo lo que hicieron. ¿Por qué? Y porque hace 50, 60 años, aquí éramos 98%. En 1970, Hispanoamérica, éramos 95% católicos. Todos los países incluidos. Hoy perdimos 20, 30, 40, 50 o 60% de los católicos por culpa de esas reformas. Entonces, la iglesia católica no es propiedad de Dios. De hecho, San Pablo lo dice muy claramente. El poder, la autoridad fue dada para
edificar y no destruir. Edificación y no destrucción. En el derecho canónico también, esto en 2 Corintios, último capítulo 13, 10. Y el derecho canónico dice: la salvación eterna de las almas es ley suprema. Los que hoy persiguen a los constructores y favorecen a los destructores no sirven a Cristo, no representan a Cristo, hacen obra contraria a Cristo, exactamente como los falsos profetas de los sacerdotes del Antiguo Testamento luchaban contra los verdaderos profetas. Y más tarde, claro, uno ve más claro. Entonces, Cristo nuestro Señor, queridos hermanos, dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros. Pero para salvarnos tenemos que cumplir su santa voluntad. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el mandamiento supremo, amarse unos a otros. Por eso, queridos hermanos, para aplicar a nosotros estos frutos de la pasión de Cristo, por favor, luchemos contra nuestros defectos, luchemos contra nuestros vicios, luchemos contra nuestras miserias humanas. Veamos las cosas con los ojos de Cristo. Si vemos las cosas con ojos de Cristo, haremos como Cristo manda. Clavado en la cruz, ¿qué dice nuestro Señor? ¿Se queja? No. Padre, perdónales, no sabe lo que hacen. El cristiano debe ser otro Cristo en la tierra. Reflejar en su alma, en su comportamiento, en su manera de ser, de trabajar, de vestir, de comer, de beber, de manejar, de negociar, lo que Cristo pide. Y si esto hacemos, dichosos somos. ¿Por qué? Y bien, porque así vamos, como dice la epístola a los Colosenses, capítulo 3, dejar la vieja levadura, dejar la vieja levadura. Si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Saboread lo de arriba y no lo de la tierra. Que sabemos lo de arriba es bondad, caridad, pureza, misericordia, vida cristiana, imitación de Cristo. Saboread lo de arriba, no de la tierra. Si moristeis con Cristo por bautismo y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, cuando aparezca Cristo, entonces nosotros también apareceremos con Él. Cuando la iglesia triunfó del paganismo y tuvo la libertad, había piscinas, baptisterios, sumergían hasta la cabeza 3 veces el cristiano en el agua para significar muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos muertos al hombre viejo. Dejemos lo viejo, buscamos lo nuevo, y Dios nuestro Señor nos ayudará. Los hermanos, hoy la gente está harta de tanta mentira, de tanta confusión, de tantos sofismas, cosas falsas que parecen verdaderas. Y ya no creen la palabra. Y tienen que ver los actos. Los actos. La gente necesita ver cristianos que cumplen. Y el cumplir con el Evangelio, bien, vamos a ser instrumentos de Dios para jalar esas almas hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén.